Buenas noches. Buenas noches. ¿Pueden confirmarme si escucha el audio y pueden ver mi pantalla, por favor? Sí se escucha. Bien. Entonces, la anterior clase, ya vamos a abrir la anterior clase. La anterior clase habíamos determinado para nuestro punto de interés, que en este caso es un punto en el municipio de La Guardia, del Torno, ya. Habíamos determinado que podíamos limitar a partir de, de una cuenca de un nivel mayor. Entonces, este era el caso, nuestra cuenca mayor, ¿sí? Que podemos visualizar. Entonces, esa es nuestra cuenca mayor en rojo y ese es el punto de interés, el punto del puente. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es realizar el análisis de la topografía. Entonces, lo primero que hay que hacer, como le he indicado, es que este raster esté en proyección UTM 20S, o sea, o la proyección que le corresponda. ¿Sí? Zona 20S. Entonces, con eso vamos a trabajar. Entonces, vamos a guardarlo. Y vamos a realizar el análisis de la cuenca. Bien, entonces vamos a guardar este archivo como clase 10. Entonces, para el análisis de cuenca solo necesitamos dos cosas. ¿Ya? Necesitamos el raster con la proyección y necesitamos el punto de interés. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obtener la red de drenaje. Entonces, para obtener la red de drenaje, se va a necesitar hacer el análisis del
espacial de la topografía. Entonces, como siempre, le dije, lo principal es confirmar que esto esté en la proyección, porque eso nos va a permitir calcular distancias y otros valores. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es rellenar el, el sistema, porque puede acontecer que la topografía, la topografía esté de este modo. ¿Sí? En el cual, por ejemplo, si este es el punto más alto y este es el punto más bajo, este punto de acá se convierte en un sumidero, o sea, en un pozo, que en realidad lo que va a realizar es dar una falsa información de que este lugar es el punto más bajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que rellenar esto de forma tal que esto de aquí, al estar rellenado, permita que el flujo continúe. Entonces, las herramientas para el análisis de los modelos digitales de elevación se encuentran en ArcturBooks, en el Spatial Analysis Tools. Entonces, ahí tengo en el Spatial Analysis Tools, tengo las herramientas en el conjunto que es Hydrology, o sea, el estudio hidrológico. Entonces, la primera opción, lo primero que tenemos que hacer es que este modelo digital de elevación, cerrar esos sumideros. Entonces, ¿cómo lo relleno? Con la herramienta Fill. Fill, que básicamente significa relleno. ¿Sí? Entonces voy a la herramienta ArcturBooks, Spatial Analysis Tools, Hydrology, Fill. Si miro la ayuda, dice Fill Sinks, o sea, rellena sumideros en una superficie raster y remueve pequeñas imperfecciones en los datos. Sí, entonces eso es lo primero que debo realizar. Entonces, esa herramienta pide un raster de ingreso, ¿sí? Ingrese una superficie raster. Entonces, ese es el modelo digital de elevación proyectado. Entonces, en Output, dice, ¿dónde voy a guardar este raster rellenado? Lo voy a guardar en la carpeta CST. Voy a crear una nueva carpeta que se llame clase 10. Ahí le voy a poner como nombre raster rel por rellenado o rel.tip con la extensión. El valor Z es opcional, no lo voy a determinar y le doy clic en OK. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ir rellenándome pequeñas imperfecciones como esta.
donde haya un error. Ahí está. Entonces, fíjense, es muy similar, tiene similares valores, ¿ya? Y con este voy a trabajar, con este raster de relleno. A continuación, lo que hago es usar la herramienta Flow Direction, o sea, para cada punto, cada píxel, determinar hacia qué lado escurre el agua según su elevación. Entonces, si de aquí va abajo, aquí a la izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, esa es la segunda herramienta. Entonces, el Input Surface Raster, o sea, el raster con la superficie que voy a ingresar es el rellenado. Y este lo voy a guardar, se va a llamar Flow Accumulation.py en la misma carpeta 10. Lo que dice opcional no es necesario, a menos que lo sepas utilizar. Entonces, por ejemplo, aquí puedes determinar, ¿ya?, si hay algún límite en cuanto a ejes, o sea, si hay algún borde que puede determinar hasta dónde hacer el análisis. Voy a darle clic en OK, porque lo voy a hacer para todo el raster. Bien, entonces este es el resultado. Entonces va mostrando hacia dónde es la dirección de flujo. Entonces, estos archivos voy a continuación en la misma carpeta del ActualBooks. Tengo Spatial Analysis Tool, Hydrology, y voy al Flow Accumulation. ¿Qué es el Flow Accumulation? Es un flujo acumulado. Significa que cuántas celdas tienen escurren hasta otra celda. Entonces, eso es el Flow Accumulation. Entonces, por ejemplo, aquí, si estas verdes, si son de menor valor, ¿sí?, tienen menos cantidad de celdas que escurren hacia esas celdas, y estas de color amarillo tienen más. Entonces, esto puede ser un río, ¿sí? Sin embargo, esto verde no, si es el de menor valor. Entonces, vamos a ver el significado aquí, ¿ya? Con el Flow Accumulation, con el Flow, este era Flow Direction en realidad, me equivoqué en el nombre, tendría que ponerle Flow Direction, FD, porque era flujo acumulado, el flujo, la dirección de flujo, ¿sí?, que tiene sentidos. Entonces, izquierda, derecha, arriba, abajo, hay cualquiera de las 8 direcciones que puede tener un punto. Entonces, un punto aquí, un raster tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 direcciones. 3, 6, 8. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 direcciones. Entonces, con esos colores está indicado. Voy al siguiente, que es el Flow Accumulation, que me indica cuántas celdas llegan a cada punto. Entonces, el Flow Direction, que es el FA en este caso, ¿ya? Con este voy a calcular la acumulación. Voy a llamar Flow Accumulation.py, ¿sí? Y los datos opcionales los mantengo. Le doy clic en OK. ¿Y qué es lo que va a hacer?
va a mostrar, esto va a ir sumando cuántas celdas, cuántos píxeles llegan su agua a cada uno de los rasters. Entonces, si son los rasters más altos, van a ser valores menores. Si son más bajos, va a tener mayores valores. Este es uno de los comandos que más tarda. Por eso es ideal limitar el tamaño del archivo siempre. Fíjense, el proceso tarda más. Este es uno de los, entonces, si yo tengo un mayor área, es mayor el tiempo de proceso. Bien, por ejemplo, fíjense aquí, puedo verla en Windows, en Geoprocessing, en el menú Geoprocessing, puedo ver results, o sea, resultados, para ver cuánto ha tardado en la presente sesión, por ejemplo, la herramienta fill, ya en el mensaje, tengo el tiempo. Fíjense, por ejemplo, aquí dice el accept time, 5:74 segundos, es el tiempo que ha tardado ese comando. Ahora el comando flow direction ha tardado 7:75 segundos, pero el comando flow accumulation ha tardado 1 minuto 18 segundos, y así va aumentando. Entonces, ¿qué es lo que muestra? El flujo acumulado. Ya muestra valores desde 0, los que son puntos más altos, hasta valores, por ejemplo, en este caso de 3 millones, significa que son los puntos donde ya son ríos más fuertes. Entonces, lo que voy a hacer es hacer una clasificación para que los puntos que tienen menor valor ya no se consideren. Entonces voy a determinar cuánto sería un área mínima. Entonces voy a considerar, ya, voy a considerar algo así. Tenga píxeles, ya, y voy a considerar que el tamaño de celda, que en este caso es 30 por 30, es mucho para considerar como río. Entonces voy a considerar como un río inicial algo que tenga 9 píxeles, o sea, 9 rasters, 9 píxeles raster, que representaría en este caso un área de 90 por 90 metros para considerar el inicio de un río. Entonces, 90 por 90 sería 9 por 9, ¿sí? 810 metros cuadrados, ¿sí? Entonces voy a tener en este ancho 90 metros y en este otros 90 metros. Entonces, 8.100 metros cuadrados como el área mínima de drenaje para considerar como naciente de un río. Entonces, eso voy a aplicar aquí en otro comando que sería Map Algebra. Entonces, en ArcToolBooks, Spatial Analysis Tools, Map Algebra, ahí voy a hacer una clasificación de este raster.
donde solamente me interesa considerar como río lo que tiene mínimo 9 celdas como inicio. Entonces voy a usar una fórmula condicional donde el flujo acumulado que sea mayor, en flujo acumulado que tenga un valor mayor a 9, ¿sí? Voy a reemplazarlo por un valor 1. Entonces, esos voy a considerar que son ríos. Y este resultado lo voy a guardar con el nombre rc.tip, raster calculado. Y le voy a dar clic en OK. Entonces, esto es lo que va a acontecer. Fíjense, estoy reemplazando todos los elementos a los que le llegan por lo mínimo 9 cuadrículas y lo considero como un río. Lo que sea menor, por 4, 3, 2 cuadrículas, ya no lo considero río, sino que considero lo considero simplemente como una celda que tiene drenaje nada más. Bien, entonces esto de aquí, cada uno de estos rastros que solamente tiene valor 1 ahora, ya, lo que tengo que hacer es hacer una vinculación para ver si hay una continuidad para que pueda considerarse río. Bien, entonces voy en la herramienta Toolbox, Spatial Analysis Tools, Hydrology, hay una herramienta que se llama Stream Link, o sea, va a unir estos elementos, va a conectar para ver cuáles se consideran ríos. Entonces, voy a usar este comando y la herramienta, el raster anterior, que es el raster calculado, ¿sí? Lo voy a vincular. Para eso necesito el flow direction. En ese caso, flow direction era el flow accumulator, o sea, FA, que lo guardé con ese nombre. Y lo voy a guardar con el nombre sl.tip. Le voy a dar clic en OK. Bien, ¿qué voy a tener? Voy a tener ya esto configurado como conexiones, como si fueran ríos.
Entonces, ¿qué continúo? ¿Ya? Estos ríos, cada río tiene lo que se llama una jerarquía. Y, por ejemplo, fíjense, estos son nacientes, este ya es un río que recibe de otros y así. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ordenar los ríos según jerarquía. Entonces, eso puedo hacerlo con la herramienta String Order. Voy a darle clic, doble clic en esa herramienta, la cual me pide el string raster, o sea, los ríos sin ordenar, que es el string link, o sea, el anterior ejercicio, el anterior raster. Y también me pide el flow direction, en este caso es ese FA. ¿Ya? Entonces voy a ordenar estos ríos ordenados, voy a llamar al río orden 1.tif. ¿Por qué? Porque hay dos opciones de ordenar. Uno es el método Strahler y otro el método es... Hay dos métodos, uno es Strahler y otro es Schreber. ¿Cuál es la diferencia? Ya, es la forma de cómo se forman los ríos. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo, si tengo esa red de ríos, bien, por el método, el primero, que es el método Strahler, lo que hago es darle un valor a los inicios de 1. Serían orden 1. O sea, digo, este es orden 1, ese río es orden 1, este también es orden 1. Ahí. Y cuando se juntan dos ríos del mismo orden, sube en una unidad el orden. Entonces, este sería río de orden 2. Todos los iniciales son orden 1. Entonces, este es orden 1. Y cuando se juntan dos ríos de una orden, o sea, prevalece el orden mayor. Entonces, este 2, este 1, este sería orden 2. Este que es naciente sería orden 1. Estos son la misma orden, este sería orden 2. Lo mismo este de aquí, orden 1, orden 1, orden 2, este sigue siendo orden 2. Este es orden 1, este es orden 2, este sería orden 2. Este es orden 1, este es orden 2, este se mantiene orden 2. Este es orden 1 porque es inicio y este sería orden 2 para todo. Ese es el método Strahler. Ahora, el otro método, Schreber, es el siguiente. Voy a hacerlo en azul. Todos inician en 1, o sea,
se considera 1, lo que son inicio, y 1. Y todo resultado de una unión de ríos, el resultado es la suma de ambos. Entonces, este 1 y este 1, este va a ser orden 2. Tengo este que es inicio, sería orden 1. Orden 1 más orden 2, este sería orden 3. Sigo aquí, este es orden 1. Orden 1 más orden 3, este sería orden 4. Este es orden 1 más orden 4, este sería orden 5. Estamos haciendo la clasificación Schreber. Entonces, este es orden 1. Y orden 5, este sería orden 6. Este es orden 1. Este sería orden 1 más orden 6. Este sería orden 7. Este es orden 1. Este es orden 7. Este de aquí sería orden 8. Y esa es la diferencia de cómo se hace la ordenación. Entonces vamos a aplicarlo ambos. Primero vamos a hacerlo con el método 1, el Schrader, y después con el método 2. Esto nos va a servir más adelante para otro proceso. Entonces, voy a guardar el ríos orden 1, le voy a dar OK con el método Strahler primero. Le doy OK. Não, eu faço já, eu vou tomar banho no fato. Bien, aquí está entonces las órdenes de los ríos. Entonces, ahí vemos la jerarquía. Fíjense, en este caso, azul están los inicios, 2 están los segundo orden, 3, porque fíjense aquí se une 1 y 1, 2, 2, 2, 2, 2, aquí aquí 1 y 1, 2, 2 y 2, 3. Por eso cambia de color. Como este es 2, mantiene el 3. Bien, guardamos. Vamos a hacer de nuevo la orden de ríos, solo que esta vez es el string link, o sea, los ríos anteriores conectados, vamos a darle como inicio. El flow direction, en este caso, FA lo guardé con ese nombre. Y lo guardo con el nombre ríos orden 2 para el segundo método. Y elijo el segundo método, el método Schreber. Le voy a dar clic en OK. Voy a pedirles, necesito que vayan entregando los trabajos, ya que el fin de semana voy a terminar, va a ser el plazo para presentar este trabajo que hoy los voy a dar.
que básicamente es esto que estamos haciendo para otro lugar, la cuenca, y para el día lunes entregar notas, el lunes que viene. Entonces vayan entregando, por favor. Una pregunta, ingeniero, ¿hasta qué día dijo? Disculpe, es que mi audio está un poco mal. Ya, hasta el día sábado es de preferencia que entreguen sábado hasta el día lunes a más tardar, porque el lunes voy a enviar el de las notas, el informe ya para, me están pidiendo. ¿Ya? Bien, aquí tenemos, esta es la solución, fíjense, la diferencia del río orden 1 tiene 9 órdenes solamente, y el río de orden 2 tiene 91.741. ¿Sí? Esa es una gran diferencia, porque ese método va sumando. Pero eso me sirve para otro proceso. Sí, sobre la presentación del trabajo, entonces vayan presentando, son 3 trabajos que ya había dado. Entonces, por favor, vayan enviándolo. Eh, Entre hoy y el jueves vamos a terminar el curso y el día sábado vamos a hacer consultas sobre dudas y todo eso. Y alguna presentación sobre lo que puede hacerse con un curso avanzado o un curso especializado de la GIS ya enfocado en algo específico. Eh, entonces, vayan presentando los trabajos. Bien, entonces, esto, sin embargo, yo lo que tengo que mostrar, estos son los ríos, pero estos están en formato raster, el orden 1 y el orden 2. Lo que yo voy a hacer es transformar esto a shapefile, o sea, para representar por líneas y no así por valores raster. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una herramienta en ArcToolBooks, Spatial Analysis Tools, Hydrology, Stream to Feature, o sea, esta clasificación de ríos, transformar a Feature, que es un shapefile. Le voy a dar clic, doble clic, y tengo el input stream raster, que sería el río orden 1 primero, con el flow direction. En este caso le he llamado FA, es un error mío, ideal era poner flow direction FD, y lo voy a guardar en la clase 10 con el nombre, ¿sí? Ríos orden 1, en feature class, que es un shapefile. Voy a darle clic en OK, y me va a transformar ese raster en shapefile, es un archivo vectorial. Bien, fíjense, ese archivo vectorial, voy a reemplazarlo por un archivo, ese archivo raster, lo voy a reemplazar por un archivo de shapefile, o sea, de líneas. Ahora sí tengo los ríos, esta sería la red de drenaje, clasificada según el tipo Strahler, o sea, según esta clasificación en negro. Bien, entonces tengo que ver aquí el puente Limoncito donde se encuentra.
Fíjense, entonces posiblemente para una mejor forma de encontrarlo sería darle zoom to layer y recién habilitar esto. Ahí está. Fíjense, ahí tengo. Y este punto en realidad tengo que verificar, tengo que escoger, fíjense, no, este no es un punto así. Este punto tiene que ser representado por este punto de aquí que está en un río, una red. Entonces voy a ver aquí una clasificación de ríos orden 1 en propiedades. Voy a Symbology, a categorías. Voy a ver el grid code, adicionar todos. Tengo 9 categorías, le voy a aplicar, ¿ok? Y fíjense, tengo que acercarlo a uno que sería el río principal, por ejemplo, este que está en verde, porque los en rojo son ríos iniciales. Puedo darle derecho que estos, los ríos iniciales, el 1 y 2, los voy a eliminar. Y fíjense, aquí tendría. Entonces, ¿qué necesito? Identificar este punto que sería en realidad el punto con el cual voy a determinar la cuenca. Para eso, esta red de ríos voy a convertirla en puntos. Uso la herramienta ArcToolbox, Data Management Tools, Generalization, no, Features, aquí en Features. Features Vertex to Point. Entonces, todos los vértices de este feature, o sea, de ese shapefile, lo convierto en puntos. Aquí le doy. Entonces digo, ¿cuál es el input? Este, ríos orden 1, y lo voy a convertir en la clase 10, lo voy a guardar como vértices. ¿Y cuáles? Todos los puntos. Este comando tarda bastante porque crea múltiples puntos y el archivo se vuelve pesado. Por eso, cuando estén desarrollando este comando, de preferencia no muevan el mouse para acercar y alejar. Fíjense, tarda bastante.
Bien, fíjense, esto es lo que creo. En cada vértice, un punto. ¿Ya? Entonces, como se crean múltiples puntos, no es bueno hacer zoom aquí. Entonces, lo que voy a hacer es desactivar y fíjense, este punto de acá es el que yo quiero seleccionar. Este punto de acá, que sería el que representaría mejor a este punto que es el puente. Entonces, ese de vértice lo voy a guardar, data, export data, y lo voy a guardar con el nombre en la clase 10, con el nombre punto puente. Ok. Y con ese voy a determinar la cuenca. Bien, este mismo proceso de transformar el elemento, antes de hacer zoom, voy a desactivar estos vértices para que el pueda tener un buen zoom. Entonces, este río orden 1 ya lo hice, entonces voy a aplicar el mismo para este río orden 2. Entonces, ¿qué hago? Primero lo transformo a un shapefile con la herramienta Arthur Books String to Feature. ¿Qué voy a hacer? Ese ríos orden 2 con el flow direction, que se llama FA en este caso, voy a guardar con el nombre ríos orden 2. Shapefile. Lo voy a guardar. Este archivo no necesito ya exportarlo a los vértices porque son los mismos del anterior, solo cambia la clasificación. Bien, entonces aquí ya está transformado esto a vértices. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es, tengo este punto que es mi puente, y este es el punto que en realidad representa el puente en este modelo digital. Ese, el punto puente, ¿ya? Para este punto verde voy a calcular la cuenca. ¿Por qué? Porque si yo determino para este punto, ¿sí? Fíjense, la cuenca va a ser un pedazo aquí muy pequeño, pero para este va a ser todo, ¿sí? Lo que envuelve este río, que es lo que me interesa. Si te fijas, por ejemplo, en la clase 7, la imagen del torno, fíjense, ya este río, este en verde, se aproxima, ¿sí? Al río. Entonces, ese es el que me interesa. Por eso este punto de análisis. Bien, entonces, para determinar la cuenca, yo voy a Add Toolbox, Spatial Analysis Tools, Hydrology, y hay una herramienta llamada Watershed, o sea, divisoria de cuenca. Esa me pide el flow direction, lo busco, es el FA, el archivo fa.tif. Dice
Bien, ¿dónde se cortó, por favor? Hola. Hola, ¿alguien que me pueda indicar cuál fue lo último que se... Bien, ¿cuál sería lo último que estamos, que se cortó la conexión, por favor? Bien, vamos a hacer la cuenca. Determinar la cuenca, lo que le había dicho, esto lo voy a eliminar, ya. Voy a determinar la cuenca para este punto verde, que básicamente es el que aproxima al río, ¿sí? Ese sería el puente, el puente. Entonces, si conozco este punto que está sobre el puente, en realidad sería este de aquí. Entonces voy a calcular la cuenca, ¿cómo? Con la herramienta de ArcticBooks, Spatial Analysis Tools, Hydrology, Watershed, que es cuenca en inglés. Entonces aquí necesito el flow direction, que para este ejemplo es el archivo fa.tip, el raster.o picture, o sea, o shapefile que contiene el punto de interés, en este caso el punto puente, el punto verde. Y esto lo voy a guardar en la carpeta clase 10 con el nombre puente, no, nombre cuenca, puente, punto tip. Y le voy a dar clic en OK. ¿Qué va a hacer? Va a crear un raster donde que englobe todo el borde. Ahí está. Entonces, esa es la cuenca, fíjense, para el río. Ahí tenemos esa cuenca. Pero está en archivo raster. Entonces voy a convertir ese raster a shapefile. Entonces uso las herramientas de ArcticBooks Conversion Tools, From Raster. Aquí de From Raster uso la herramienta Raster to Polygon. O sea, voy a convertir ese archivo, esta sombra que es un raster, en un polígono. Voy a darle doble clic. Input Raster. El input raster va a ser cuenca puente. Lo que es opcional lo dejo. Voy a output polygon. Ahí voy a guardar en la clase 10 como con el nombre cuenca. Y le doy clic en OK. Básicamente lo que va a hacer es esta cuenca, convertirlo en un polígono, nada más. ¿Listo? A ver, creo que hay un error. Lo ha convertido en múltiples polígonos. Sí, que no es lo que necesitaba.
voy a eliminarlo, voy a volver a usarlo. Entonces le doy raster to polygon, doble clic. Entonces, input raster, la cuenca puente, el valor, a ver, simplificar polígonos, está bien, y el valor lo voy a guardar como cuenca puente. Y le doy clic en OK. Ahí, ahora sí. Ese es un polígono. Entonces, fíjense, ese es el polígono que me da como resultado la cuenca para ese puente. Ahí, entonces eso que era raster, lo convierto en un polígono. Y esa sería mi cuenca. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es recortar tanto los ríos clasificados bien. Entonces con esta cuenca, con este polígono, voy a hacer el recorte de los vértices y de los ríos con las dos clasificaciones. Bien, entonces voy a usar la herramienta que antes había utilizado para geoprocesamiento. Entonces voy a geoprocessing, clip, exporte. Dice el input feature va a ser el elemento que quiero cortar. Vamos a comenzar con los vértices. El clip feature es el polígono de corte. En este caso, cuenca puente. Esto voy a guardarlo en la carpeta con el nombre vértices cuenca. Y le voy a dar clic en OK. El resultado va a ser todos los puntos dentro de ese polígono que es la cuenca. Realizo lo mismo. Clic, ¿qué corto? De esta orden de ríos que tengo aquí, de eso, tengo que cortar solo los que pertenecen a la cuenca. Entonces, ¿lo corto con qué? Con este polígono azul de cuenca. Este río orden 2 lo guardo con el nombre ríos 2 en la carpeta de la clase.
y le doy clic en OK. Y tengo importado con el nombre Ríos 2 la clasificación de tipo 2 para esta cuenca. Vuelvo a utilizar la herramienta GeoProcessing Clip. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Corto los ríos de orden 1 con esta cuenca del puente. Y lo guardo con el nombre ríos 1. Y le doy clic en OK. Voy a guardar. Entonces, lo que tengo ahora, para un punto de interés, que es el puente Limoncito, lo que he realizado es determinar su cuenca. Asimismo, el archivo ríos orden 2, orden 1, me permite realizar su red de drenaje. Esa es su red de drenaje. Entonces, le doy clic derecho propiedades, en categorías, el grid code, le doy adicionar todos, le doy a aplicar, y esa es la red de drenaje. Entonces, 6 sería el río más grueso. O sea, el río principal, estos son 6, el río 4 sería 5, el río 3 lo pongo con 3, el río 2 lo pongo con 2 y 1. Esa sería la red de drenaje para el río que estoy estudiando. Pero todavía me falta calcular el río principal. Y para eso es lo que voy a usar en la clasificación 2. Entonces, esta clasificación, ríos 2, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora, después de guardar el archivo, entonces esto me va a servir. Sé que este río tiene que ir bordeando el río principal hasta llegar al punto más alejado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta clasificación me ayuda. ¿De qué forma? Yo voy a habilitar el río 2 en propiedades, voy a labels, activo level features, activo que se vea la columna grid code en un número 12, en negrita el texto, y le doy en aplicar. ¿Y qué me va a mostrar? El orden del río. ¿Sí? Fíjense aquí, 743, 1, 742, 741, 740 y todo. Entonces, comienzo de este punto de interés, seleccionando la línea de mayor valor de esa orden. Entonces, activo el editor, Start Editing, y voy seleccionando. Con esta herramienta selecciono, desactivo esta cuenca.
Voy seleccionando, apretando Shift, siguiendo el mayor valor de clasificación. Entonces, 743, aquí hay uno, no lo selecciono, 742, aquí hay uno, 741, aquí hay uno, lo sigo seleccionando los de mayor valor. Entonces, tengo aquí, ahí, y cada cierto tiempo tengo que darle en editor merge, o sea, para que una en una sola línea. Entonces aquí lo tengo. Sigo. Fíjense cuál seleccionaría, 24 o 707. 707, que es mayor. Entonces 706, 705, 702, 700, 660, 659, 657, 656, 655, 651. Continúo. 647, 46, 45, 608. Editor, merge, y fíjense, se va creando una línea que va a ser el río principal. Continúo, fíjense, esta línea es 572, la uno con esta línea, 571, 570, 568, 67, y así voy a continuar. Le doy merge cada cierto tiempo y ahí tengo el archivo. Fíjense, se está formando el río principal. Y sigo el mayor valor de este. 381, 310, 309. Y aquí, por ejemplo, fíjense, 281, aquí tengo 144, aquí 137. Entonces, elijo 144. Editor, merge. Entonces, aquí 140. Editor, merge.
Bien, entonces continuamos. Fíjense aquí, 121, y aquí tenemos 58, 63, 63. 46, porque 46 y 16, 39, 38, 34, bien, y finalmente aquí tengo los últimos, ya, este es 2 y este es 1. Aquí podría elegir cualquiera, puedo elegirlo aquí, por ejemplo, este, que se ve que es más largo. Bien, y le doy Merge, le doy Save Editing y Stop Editing. Bien, entonces fíjense, es una línea que sería, le voy a dar Stop Editing. Y ahora la voy a seleccionar. Ahí está, esa línea. Ese sería el río principal. Lo que voy en longitud, lo que voy a hacer es guardarlo. Tengo ríos orden 2, lo voy a guardar por el nombre, por data, río principal. Entonces ya tengo los parámetros morfológicos de una cuenca. ¿Qué tengo? Tengo la cuenca, la red de drenaje y tengo el río principal que voy a remarcarlo en color celeste
así. Entonces, eso son los parámetros. Este de aquí ya no necesito mostrarlo. Entonces, eso es lo que tengo. Entonces, como son archivos shapefile, puedo calcular sus valores. Entonces, en la cuenca, por ejemplo, le doy clic derecho en Open Attribute Tables y puedo crear una columna que se llame área. Vamos a poner área en km2, o sea, en kilómetros cuadrados, va a ser de tipo flotante, con 10 y 2 decimales. Le voy a dar clic derecho, Calculate Geometry, y voy a calcular el área en kilómetros cuadrados. Fíjense, hay un sistema coordenado, WGS 84 UTM zona 20S. Entonces, el área es 23.68 kilómetros cuadrados. Ya, si quisiera, también puedo calcular el perímetro, por si quiero saber si la cuenca es redondeada o no, tipo float, 10 y 2. Entonces, el perímetro del área hay una fórmula para qué tan circular es la cuenca. Entonces, calculo el perímetro en metros o en kilómetros, cualquiera de los dos. Tengo que usar similares unidades para esto, por si acaso. Kilómetros. ¿Listo? Factor de forma, creo que se llama. No me acuerdo bien ahora. Bien, entonces tengo el río principal, tengo el río. Fíjense, aquí hay algo pareciera que a simple vista podría ser este, puede que aquí me haya equivocado, ¿no? ¿Sí? Si me fijo en el río orden 2, ya ahí me puedo fijar en propiedades con el texto, ¿cuál es el mayor? ...144 y 143. Este de aquí arriba es el mayor. Entonces, por ahí determiné. Y no este de aquí. Estaba muy cerca. Está correcto. Entonces, tengo la orden y el río principal. Bien, entonces, para este río principal, lo que yo tengo que tener es su perfil longitudinal. Entonces, voy a activar aquí en herramientas
3 de análisis. Ya, 3 de análisis. Y aquí voy a elegir el raster, que sería el raster el rellenado. Y voy a ver si este río está con la topografía. Entonces lo selecciono y veo aquí en Profile y me sale una línea, lo que indica que no tengo la topografía asociada. Lo que voy a hacer es usar la herramienta Interpolate Shape, que permite asignar los valores de elevación a esta línea que representa el río principal. Entonces, de ese raster rellenado, voy a asignar aquí. Entonces, uso la herramienta. Se encuentra en 3D Analysis, Functional Surface, Interpolate Shape. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me pide un input surface, una superficie. Entonces, ese va a ser la rellenada, el raster rellenado. El input feature class va a ser el río principal. Y lo voy a guardar con el nombre río 3D. Lo demás es opcional. Le voy a dar clic en OK. Listo. Desactivo esta visual. Y tengo ese río. Está en verde. Le voy a dar un valor 15. Ahí está ese río. Entonces, aquí con la herramienta 3D Analyst, voy a verificar si tiene ya el perfil longitudinal. Entonces selecciono, fíjense, aquí tiene que estar raster rel, lo selecciono y voy de nuevo aquí a esa herramienta Point Profile, Profile Graph. Y aquí tengo el perfil longitudinal del río principal. Esto me va a permitir clasificar las subcuencas por pendientes, por aproximar. También me va a permitir calcular el tiempo de concentración, me va a permitir calcular los parámetros que necesite para la modelación hidrológica en un programa como el GHMS o algún programa como el Visual Mode Flow o el mismo IBER o el HEC-RAS. Entonces, esto, que es el perfil longitudinal, puedo darle clic derecho en Properties, ¿no? Clic derecho en Export. En Export tipo Data, en formato tipo texto, voy a darle Preview y voy a guardarlo. Entonces, aquí le voy a poner nombre perfil. Lo guardo. Entonces le doy cerrar y cerrar. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener un archivo ya de texto, que sería ese, el cual puedo copiar todos los valores, abrir un Excel, pegarlo y con estos valores
hacer el perfil longitudinal. Un gráfico listo, ahí tendría. Lo sigo mejorando. Voy a darle formato al eje, un valor mínimo de 500. Y 50. Listo. Y ahí tendría el gráfico del perfil longitudinal. Con estos datos aquí puedo calcular la pendiente y puedo calcular también otros parámetros. Entonces, este sería, ¿qué sería esto? El perfil longitudinal. Voy a guardarlo con el nombre perfil. Entonces ya tengo parámetros para esta cuenca. Tengo la cuenca, tengo el río principal y tengo la red de drenaje. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Determinar una red en las subcuencas. Según la necesidad del modelo hidrológico, según el método que use, voy a determinar si voy a necesitar 1, 2, 3, 10 subcuencas para hacer el modelo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a elegir puntos y volver a calcular cuencas, volver a recortar para detener las subcuencas para este ejercicio.